lo que queremos es ver cómo afrontas ese bloque desde la salida. Y desde la salida yo diría, hola Miguel, desde la idea. ¿Vale? Me podéis comentar si sois gente que actúa en stand-up, si escribe bloques, si ha hecho algo, si no se atreve todo esto, no lo comentéis por ahí. Luego al final los puedo enlazar a un material y pues, directamente pues, me dejáis por mensaje directo, correo electrónico, etcétera. Entonces, lo he dicho, primer paso por el que vamos a ir por ahí es tener bien claro tanto el tema que vamos a hacer como el potencial del posible tema, de la posible tesis, alguno diría premisa del texto, del monólogo, del bloque. A partir de ahí, yo creo que hay 3 elementos que hay que tener clave. Si juntas y si tienes los 3, tu idea, tu texto, mejor, para al menos cumplir 1 o 2, ¿no? Por supuesto, el 2 mejor que 1. Y es cuando vayas a hablar de algo, cuando vayas a estructurar tu texto, buscar dentro de estos elementos. Primero es algo que te afecte mucho personalmente, que tengas una opinión muy marcada sobre ello o que te diferencie en muchos aspectos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con entrenamiento y el otro día vi una compañera hablando su historia, pues, por ejemplo, de todo esto del storytelling y contar tu historia personal, etcétera, que hablaba de la tragedia que había sido tener escoliosis. Vale. Escoliosis es un problema, yo también tengo escoliosis, la tiene mucha gente sin diagnosticar, pues es que tiene la columna desviada, vamos, pero realmente creo que no es un tema tan potente. Nanette, el que lo vi hace unos años, el especial, no se hizo una persona teniendo escoliosis, no tiene potencial. Pues hablábamos con Miguelón por decir, no, es que quiero hacer un bloque sobre ser alto. Vale, pero ¿tú cuánto mides? Vale, pues Miguel en este caso mide 1,95, 1,96. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Abrazo. Miguel mide 1,95, 1,96. Yo mido 1,85. 1,85 y con buena postura, que si voy chepado mido 1,81 o 1,82. Realmente, si yo puedo hablar del bloque, ¿he tenido problemas por ser alto en un meadero? Pues sí, pero no es un bloque potente para mí. Sin embargo, Miguel, en este caso que mide 1,95, 1,96, si estás por aquí me corriges, realmente puede hablar de problemas. No llega para la pivot de la NBA, pero sí puede hablar de problemas. Por lo tanto, repito, temas que me afecten mucho personalmente. Afectar tampoco tiene por qué ser de la manera más dolorosa. Repito, que me diferencien. Habréis visto hace años monólogos, por ejemplo, muy étnicos. En los 80, en los 70, más bien, en Estados Unidos empezaron a aparecer, pues, cómicos, vamos a decirlo, porque me suena más racista decir de color que negros. Pues igual, pues, cuando empezaron a aparecer, ya ese hecho de contar sus historias ya era un punto diferencial. ¿Vale? Si hablamos, yo qué sé, de Richard Pryor, ¿vale? Por decir alguno más antiguo. Podemos irnos más atrás, a Bill Cosby incluso, antes de todas las movidas que ha tenido. Pues ese estándar tienen que ser temas que realmente nos diferencien. Y puedes tener un truquillo o una herramienta práctica que te puedo dar por esto. Y es primero listar aspectos físicos y aspectos psicológicos que tú creas que son los más diferenciales. Incluso si tú todavía no le encuentras en la potencia, la fuerza en sí, preguntarte sobre todo en los psicológicos por qué. Y hay una regla que es los 5 porqués. Pues yo tengo una cosa que es que soy muy nervioso comiendo. ¿Por qué? ¿Por qué eres nervioso comiendo? Porque no sabes ver comida. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, trazas de comedor impulsivo o de adicción a la comida o de adicción al azúcar, en mi caso. Pues oye, hablar de tu adicción al azúcar o de tu ingesta impulsiva respecto al azúcar ya tiene varias cosas por trabajar, ¿no? Ya puedes hablar de ser un yonki, ya te puedes comparar incluso con gente drogadicta famosa y como igual pues alguno podría ser cantante de rock con adicción a las drogas, pues teniendo adicciones al azúcar, pues vas a ser un artista un poco de mierda. Pues tú ahí ya tienes un planteamiento de salida. Los que estáis, que Miguel ha saludado por ahí, Bruno que estaba, si queréis comentar y poner en el texto de los comentarios qué temas tocáis cuando habéis hecho Opens, ¿vale? Algunos los sé, otros no, pues los podemos hacer ahí. Por lo tanto, esto, algo que te afecte muy personal. Segundo, algo, y por ahí iría la comedia observacional muchas veces, que haya cambiado o que sea raro,
que sea raro, cada vez se tendría que poder identificar. Aquí el problema es que la comedia observacional, y esto nos llevará al punto 3, la comedia observacional ya está un poco trillada, incluso en España. En Estados Unidos, pues Seinfeld seguramente ya debe hacer todos los bloques que había o más sobre comedia observacional, y que aquí, pues al principio, en el Club de la Comedia, pues como eran guionistas que trabajaban para actores que no hacían sus propios textos, la mayoría, había alguno que era cómico, sobre todo a partir de la segunda, tercera, cuarta temporada, pero eran bloques pues muy como decir, mira, las tazas de café, las tazas de té, y empezabas a hablar de las tazas de café y las tazas de té, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tú, oye, sacabas tu texto, tu observación, ¿y qué pasaba? Que a hablar de las tazas de té, de las tazas de café, de las cucharillas, que me dijo la de Jun Barrera, ya de por sí, ya era la novedad, pues ya era un tema potente, porque nadie había hecho un monólogo, pues, hablamos de Piedrita, sobre las naranjas, ¿no? Claro, estamos hablando de 2000, 2002, 2005 como mucho. Igual un monólogo ahora sobre las tazas de café no nos da para demasiado. Ahora, si tú ves una observación, si tú haces una observación que sea curiosa con algo que sea identificable, perfecto. De hecho, solución práctica, se habla mucho Spot Dickers de The Onion. The Onion sería un poco como el Mundo Today, la versión norteamericana, ¿no? O lo que generó luego el Mundo Today. Habla del misplaced focus. El misplaced focus es el poner la atención en algo que no es lo principal. Muchas veces veréis secciones de comedia en la cual alguien habla de una noticia, secciones de comedia, en un late, en un talk show, de una noticia, y se fijan en un detalle de la foto, de que igual es una foto, yo qué sé, de los reyes de no sé dónde, y de repente hay una señora que está pasando por detrás, ¿no? Y sacan la comedia precisamente fijándote de esta señora que pasa por detrás, no en la noticia principal, sino en lo que rompe. Pues eso sería un ejemplo de misplaced focus. Eso sería el segundo aspecto. Tenemos temas personales, tenemos observaciones de algo que sea raro, de algo que sea peculiar. Lo tercero, y sería la tercera herramienta, es ver algo que realmente sea nuevo, que sea novedoso, que es por donde nos hemos torcido un poco con lo anterior. Ya la observación cotidiana, el costumbrismo, en stand-up en España, aunque no estemos como en Estados Unidos, ya no es novedad, ya no es algo nuevo, repito, ya hablar de los semáforos, ya decir que las chicas van de dos en dos al baño, estas cosas ya como que hace 20 años que no. Entonces habrá que ver qué ha cambiado. Y si te mola la comedia y has visto stand-up en directo o en vídeo, en YouTube, es suficiente, pues con los temas verás que hay un cambio y hay una evolución. Verás que hace 5, 6, 7 años pues podría haber mucho texto, muchas anécdotas, muchos bloques sobre Tinder, sobre, yo qué sé, cigarrillos electrónicos, que eran cosas más novedosas. Hace 5, 6, 10 años, ¿vale? Ahora Tinder ya no es novedad. Ahora igual la novedad es la cantidad de gente que se da de baja de Tinder porque no se ha comido una mierda. Si tú no tienes una experiencia muy personal o muy rara con Tinder, pues Tinder ya por novedad no va a servir, no va a funcionar. Pit de la comedia, la mujer española nunca mea sola. Exactamente lo que comenta Celia por aquí. Es que claro, ¿no? ¿Cuántos monólogos? Y tú eres bastante más joven que yo. ¿Has visto en directo en el Temple, en el Buda, por ejemplo, aquí en Palma, o Club de la Comedia, de que las mujeres van de dos al baño? Pues bueno. Ahora ya está un poco a rancio. Ahora que y lo dice un señor de casi 50 años. Pues se trataría de esto. Entonces, lo primero, antes de lanzarte, antes de tirarte algo, es, oye, yo quiero hablar de un tema, quiero hablar de Tinder. Puedes hablar todavía de Tinder, pero puedes hablar de algo que te haya pasado o que hayas observado muy raro de Tinder. De Tinder en general, yo creo que ya están todos los chistes hechos. Y desde que hay redes sociales más, porque pasa cualquier historia y a las 10 de la mañana ya hasta los guionistas de televisión llegan tarde porque ya en Twitter se ha tirado toda la mierda y más a nivel coña sobre cualquier cosa que ha pasado. Si la coña de que venía con la taza de Mr. Wonderful para celebrar la quiebra de Mr. Wonderful. Hablar de Mr. Wonderful ya está trillado, pero hablar de esta quiebra, este concurso de acreedores de Mr. Wonderful, no. Pues, por ejemplo, una idea de un texto de actualidad y que funciona más. Entonces, lo dicho. Antes de arrancar,
plantéate si tienes un tema que cumpla con una, dos o estas tres características, más difícil, que realmente le pueda sacar comedia, que realmente capte la atención de la gente y que pueda funcionar. Insisto, no es algo al 100%, cualquier manifestación artística es todo muy relativo, pero es lo que te va a dar más posibilidades. Por ahí, me molaría que comentaseis si alguien ha hecho algún texto hace poco. Sé que va entrando gente, va saliendo, es obvio y normal en este tipo de directos, pero pues, si habéis hecho algún bloque, habéis querido hablar de algo, insisto, en directo, si algunos hacéis podcast y demás, que podáis comentar. Por lo tanto, primer aspecto, zanjo por aquí, es tener bien claro y elegir temas que me den potencial para luego desarrollarlos. Luego ya hablaremos de estructuras y demás. Por supuesto, el segundo aspecto, cuando tú incluso escribes, y los que habéis hecho formaciones convencionales, yo hace poco he estado colaborando de profesor con la Escuela de las Artes de la Comedia de Madrid. Por aquí comenta Miguelón. Mira, pues antes de pasar al punto y así cerramos. Si me lo permite, permitidísimo, por favor, enlazar temas con alguna cuestión personal. Pues estar en Tinder siendo vegano, que eso te lo he escuchado, pues ni más ni menos. O sea, fíjate que de una manera intuitiva has llegado a algo, no vamos a decir teorizado, pero que se entiende, ¿no? De esto que hemos estado hablando. Tinder como tal por sí solo no, pero tú tienes una situación, un qué sería si, ¿no? ¿Qué pasaría si? O cómo sería, ¿no? Pues estar en Tinder siendo vegano. Que no sé si es el caso o no, me haces pinta que no, Miguel, pero bueno. Pues añadir algo, añadir un segundo elemento, un tercero, un cuarto, hasta un quinto para poder llegar a algo. Saludos a Tony Bolorino, que está por aquí. El domingo estoy en Benisarem, si quieres venir avísame, te paso invis. Segundo, entender y tener muy claro y definido para poder expresarlo y que el público lo tenga claro, que cuando se lía es cuando no entiende las cosas. La gente se puede ir hasta de un chiste malo, pero de uno que no entiende se despista y se va. Se va no físicamente, sino psicológicamente. Mi experiencia era bachata con un 1,95. Pues lo que hemos comentado es algo muy personal. Yo es lo que decía Miguel, yo midiendo un 80 y algo, soy alto, pero no soy tan alto como para exponerlo de una manera, salvo que me haya pasado algo muy concreto. Me haya ido a ciertos países asiáticos que igual la media de estatura es unos 60, ¿no? Y ahora de repente soy el tío más alto del mundo. Bien. A partir de ahí, tener en cuenta el punto de vista y la actitud. Es yo qué opino, qué quiero expresar sobre este tema. E incluso yo creo que muchas veces la gente cuando afronta la hoja es como yo me pongo a escribir, yo redacto, pienso el tema, me pongo a tirar chistes. Esto es muy típico en cómicos que hemos sido en muchos casos de salida, vamos a decir, sin formación, ¿no? Un poco autodidactas, ¿vale? Pues nos ponemos a tirar chistes y ya está, ¿no? Pues igual antes de tirar los chistes es tener una estructura y a partir de ahí tirarlo. A partir de ahí vemos qué sale. Y si tú tienes una premisa buena y si tú tienes setups buenos y los encuentras, realmente sacar los gags, sacar los remates, sacar los chistes, como queráis llamar, es mucho más automático y mucho más mecanizado de lo que parece, porque al final responde a ciertas fórmulas, ¿vale? Que no son cebadas, pero a ciertas fórmulas. Por lo tanto, ¿qué expreso? Lógicamente, tú puedes decir que midiendo 1,95 las clases de bachata son especialmente incómodas o eres especialmente torpe. Vamos a decir a lo fácil, es un tratamiento muy poco elaborado. Según qué actividades midiendo 1,95 son una mierda. Ya está, esto es la explicación, ¿vale? El punto de vista es una mierda. Una actitud. Por lo que hablábamos, hay diferentes tipos de actitudes, pueden ser las básicas, desde el que siente amor o alegre, el que se mofa, el que siente sorpresa, incredulidad, el que se enfada, el triste, lo que en comedia es el deadpan, que es el no expresar emoción, todo esto, ¿no? Hablamos de 7 emociones básicas, pues esa actitud es el punto de vista más una emoción. ¿Qué me genera a mí bailar bachata midiendo 1,95? Incluso los que tenéis acceso apenas con regularidad, que no somos demasiados, podéis trabajar un texto, un bloque y probarlo un día con una actitud, otro día con otra, otro día con otra. Y decir, venga, bailar 1,95, perdón, bailar bachata midiendo 1,95 es una porquería
Y me puedo reír de eso y hacer mofa. Lo puedo expresar como cabreado porque me hacía mucha ilusión, porque llevo poco saliendo con una pareja, que puede ser más o menos el caso de Miguel, que lo conozco personalmente, como incluso pues desde la tristeza. Entonces tú afrontas ahí. Los chistes, según qué aspectos, según qué fórmulas, van a salir mejor con una actitud que con otra. E incluso tú vas a funcionar mejor con una actitud que con otra. Yo con esta pinta que tengo, seguramente la actitud de cabreado me va a ser más creíble que la de igual, no sé si decir tristeza, alegría, algo de esto, ¿no? Alegría desde el sarcasmo, tal vez. Entonces, segundo punto, ¿vale? Aquí este es un poquito más corto, lo he dicho, tenemos temas que tengan potencial, tenemos un punto de vista personal, recordar que estas herramientas como los 5 porqués, generar o listar qué emociones me expresa, qué es lo más concreto que puedo odiar, que puedo amar, que me puede entristecer, que me puede sorprender, y partir de ahí. Y luego ya tiraremos el texto a partir de eso. De hecho, que estaba Celia por aquí, que está en Málaga ahora, estáis gente que trabajáis para contenidos de redes sociales para empresas. Y tenéis muy claro el funcionamiento de los contenidos de redes sociales. Por ejemplo, yo diría que muchos de los contenidos de redes sociales hay gente que ya lo que hace es trabajar mucho una portada, pues sobre todo en YouTube, o un gancho, algo más en Instagram, que igual las portadas son menos importantes, y teniendo un gancho muy potente generan el contenido, generan ese reel, generan esos 45 segundos, ese minuto a partir del gancho. Y no lo hacen al revés, que sería lo normal, ¿no? Yo tengo una idea, la escribo, la desarrollo y yo luego ya le pienso un título. Pero al final hay gente que busca titulares potentes y luego desarrollo. Esto, repito, se está haciendo de cada vez más en redes sociales. Aquí sería un poco lo mismo. Tema, vemos qué punto de vista tenemos sobre el tema y qué emoción, o sea, sería la actitud que nos sumaría sobre el mismo. Luego, aparte de las fórmulas de chistes, que es algo que me han pedido un montón de veces, incluso es partida, mira, esta serie por aquí, tienes que enganchar los primeros 6 segundos en vídeos de redes sociales. Yo incluso no sé si decir que 6 segundos puede ser en algunos casos hasta mucho. Que si yo no pongo un gancho visual, un gancho de texto, un gancho auditivo y un sticker por aquí, la gente ve este careto y lo primero que va a hacer es como en Tinder, pero en vez de para acá, para arriba, para pasar al siguiente vídeo. Y esto, mira, pues lo ha comentado sería lo mismo, mejor que no estar contando yo películas. Tengo un segundo punto. Vamos al tercero de 5. Creo que vamos a llegar. En vez de, y todavía no hemos llegado a las fórmulas que va a ser el cuarto, a las estructuras de chiste. Pensar los aspectos psicológicos, los voy a enumerar y os los voy a pasar al final, el que los quiera, que me contacte por privado, que generan comedia. Los gatillos, los disparadores de comedia, los lauter triggers, que el concepto trigger, palabra del anglicismo en este caso, me parece más adecuado que poner gatillo, disparador, he visto en alguna traducción que es un poco mal. No pensar en la fórmula del chiste, que vendrá después, en la fórmula de los remates, que va a venir después, pero un momentillo, y buscar los elementos que psicológicamente generan risa. De esto hay un montón de teorías. Desde Freud, hablaba de aspectos psicológicos del chiste. Hay más generales en la sátira, que es Dickens de The Onion. El libro es How to Write Funny. O yo elegiría aquí los que más me gustan, que son los de Jerry Corley. Pues bien, una vez que yo tenga esto, yo ya puedo trabajar y empezar a pensar en un texto. Ya puedo empezar a hacer listas de ítems relacionados, de las cosas que me pasan, de las cosas que conozco, ¿vale? Eso va a ir justo después. Pero tener en cuenta que los aspectos psicológicos para que la gente se ría es la sorpresa. Por eso funcionan los one-liners, por eso funciona Jeselnik, o ha funcionado muchos años Jeselnik. Situaciones embarazosas de las que sobrevives. Alguna habrá oído hablar de la parte del conflicto benigno. Cuidado con la traducción de violación benigna, que no me gusta nada, ¿vale? Violación benigna suena muy mal. Pues situaciones embarazosas generan risa. El reconocimiento, las referencias, mira, es otra cosa que podéis listar y ya podéis hablar, ¿no? Y por eso digo que vamos a juntar con la cuarto, porque luego veremos
que si tenemos el tema y la idea, no es tan difícil tener un texto de salida para probar. Pues eso, referencia, reconocimiento, que podemos tener incongruencias, que con ciertos aspectos, cuando queremos hablar con cabreo, con mala leche, cuando queremos hablar mal sobre algo, precisamente una de las fórmulas más fáciles, mientras voy hablando por aquí, es hablar de esas incongruencias, que une con una forma similar que es superioridad, es dejar algo como inferior. Precisamente todas estas cosas que no me parece muy exacto, lo de hacer humor de abajo hacia arriba, pues igual es lo contrario, es coger algo de arriba y llevártelo a la mierda y llevarlo abajo, pues eso sería la superioridad. La liberación de tensión, ahí está muy relacionado con el conflicto benigno. La ambivalencia, algo, no tiene que ser una palabra polisémica, puede ser una expresión, puede ser una situación, puede ser una frase que tenga varios significados. Y cuando hablemos de one-liners, la idea que tengo es hacer un directo cada 2 semanas aproximadamente, si funcionan un poco. Vale, vamos a ver cuánta gente lo ve, cuánta gente comenta. Podéis comentar ahí, podéis darle, podéis compartirlo. Si estáis en grupo, si estáis estudiando stand-up, pues haremos uno cada 15 días, hablaremos de one-liners. La clave seguramente para un chiste one-liner muy corto, después de una frase, o realmente lo que hace, por ejemplo, Jeselnik, que no es one-liner, igual es un minuto, ahí hay un párrafo bueno, pero bueno, es buscar algo, palabras polisémicas, expresiones, frases, incluso situaciones que tengan más de un significado. A partir de ahí se puede generar un chiste, vamos, lo que algunos habéis estudiado como misdirección, como giro en castellano. Sobre la configuración, sobre la estructura, sobre cómo se monta, incluso todo esto llevado a aspectos físicos, sobre parte de las palabras, podemos hablar de juegos de palabras, y por último, la coincidencia, la casualidad. Los vídeos que ahora se han utilizado mucho de ganchos en redes sociales y lo podéis ver muy fácil. Esos ganchos que han utilizado, no sé si Celia ya se ha ido a dormir o algo, de que alguien coja un vídeo viral muy raro de alguien que tira una pata a un balón, se va a tomar por saco y de repente el gancho de tu vídeo es el balón que te cae, lo recoges y vas hablando. Pues eso al final es un gag muy simple y muy trillado últimamente en redes sociales, que es la coincidencia, ¿no? El humor de slapstick muchas veces, cuando Buster Keaton se caía a un precipicio y caía de pie, precisamente habla de esa coincidencia, con algunos más, con liberación y demás. El refranero español es súper divertido y muy extenso, aparte de frases populares que no tienen por qué ser refranes. Así que tercer elemento, ojo que vamos llegando, sorpresa, situaciones embarazosas, aspectos, no tienen por qué ser siempre en primera persona, reconocimiento, referencias, incongruencia de un tema, superioridad, liberación de tensión, de situaciones de tensión, polivalencia o ambivalencia, lo diré bien, de varios significados, aspectos de configuración de las frases, de los textos, de las situaciones o incluso coincidencias, ¿no? Estos serían los aspectos que psicológicamente generan risa. No hemos hablado ni una fórmula de chiste, que ahora sería la cuarta parte. Bien, y ahí vamos cerrando y creo que vamos a llegar casi puntuales. Al final, una vez que yo tengo un tema con potencial, que yo tengo un punto de vista, tengo una actitud, y que yo entiendo y recuerdo por dónde puedo explotar, el generar estructuras de chistes, de gag, es algo, repito, mucho más mecánico. Por eso hay guionistas que con mejores chistes o peores están escribiendo chistes a chorro durante horas para programas como morning shows o en los morning de radio, programas diarios de tal show, pues vamos a decir zapeando, porque seguramente es el que conocemos todos aquí en España y demás. Pues si yo tengo todo esto con cierto potencial, ¿qué voy a hacer? Trabajar con estructuras de chiste que sean las más fáciles y las que nos dan más recursos de salida. Pues, estructuras de chiste, seguro que las habéis visto. Yo tiraría, oye, incongruencias, lo hemos dicho antes, es un aspecto, es un gatillo, un trigger psicológico de la comedia. Comparar con cosas, pues si hay algo que sea incongruente, compáralo con lo coherente, con lo pasado. Si yo hago una tontería con 47 años, casi 50, pues ¿qué conducta tenía coherente mis padres con 50 años y la mierda que hago yo ahora?
¿Qué se hace en un país? ¿Qué se hace en España? Goyo Jiménez ha ganado mucho dinero, haciendo comparaciones de americanos y de españoles y de lo bonito o de lo grandilocuente que es Estados Unidos o América y lo cutre que es España. Pues con eso yo no sé si tiene 3 o 4 de seguro. Ya he llegado a ver el Living in America, creo que era algo así, va por el 3 o el 4 tranquilamente. Os repaso. Y por cierto, Miguel, si estás por ahí, avísame que igual tienes que hacer la solicitud para entrar en el directo y comentamos. Oye, dobles significados, la ambivalencia, la regla de 3. Repito, la regla de 3 es una fórmula y no tienen por qué ser 3 palabras. Es frase coherente y el giro. El giro, el misdirection, necesitamos, repito, aspectos como la ambivalencia, las incongruencias como tal. Si tú quieres hacer coña sobre algo y reírte de algo, busca en qué cosas son incoherentes o incongruentes y explótalo. Se puede decir simplemente la frase de enunciado por ahí de forma real. Frases emparejadas. Frases emparejadas es como repetir la misma estructura de frase, repetirla 2 veces o incluso 3, y en este caso, pues la última que sea la parte cómica. Es lo que hablábamos hace un momento de configuración, ¿no? De utilizar, pues eso, una oración con una estructura, repetir esa oración con la misma estructura, simplemente que cambiando chiste con comparación, también lo podríamos hacer, por ejemplo, ¿no? Hablaríamos del slapstick. Ahora, si quieres, haces una solicitud tú de directo, Miguel, o te la hago yo, te creo que la puedo hacer. Slapstick es el humor físico. El reconocimiento, yo, por ejemplo, recomendaría en este caso, cuando preparéis un texto, un bloque, buscar sobre ese tema, sobre esa tesis que tengas o sobre esa, sobre esa premisa, aspectos populares, referencias, películas, personajes famosos, anécdotas históricas, todo esto, y trabajar a partir de ahí. Comenta por aquí, Finzi, un juego de palabras lo definirías una incongruencia entre una palabra esperada y palabra dicha. Podría ser, por ejemplo, habría un aspecto que no tiene por qué ser el juego de palabras como error, que podría ser el neologismo. El neologismo, había uno que leí y lo veía en YouTube al principio de Fibetalanda, que funcionó muy fuerte. Era un tío que decía que su madre era muy buena, pero su abuela era una cabrona, él no era un hijo de puta, era un nieto de puta. Eso al final es coger una expresión y jugarla y cambiarla. Es una tontería, pues haces un neologismo. Yo hablaba, por ejemplo, de los masajistas que te revientan y yo lo llamaba sadomasajista en vez de sadomasoquista. Pues eso sería un ejemplo también bastante, el primero que me ha venido a la cabeza, de juego de palabras, pues como neologismo, ¿vale? No te bloques con tu bloque. Yo creo que no me voy a quedar con ese título, Luis? Muchas gracias. La venganza benigna. La venganza benigna es alguien que está haciendo algo incorrecto y yo genero una venganza con respuesta dicha, con una acción y demás. Puede ir por ahí. La ironía y el sarcasmo no es lo mismo. Hablaremos en su día, haremos directos más especializados. La ironía es expresar algo diciendo lo contrario. El sarcasmo es una parte más burlona de esto, no es como el sí y, ¿no? El sí de paso tal y exagerar un punto más. Eso sería un poco la ironía. La paradoja, relacionada con incongruencia, pero la paradoja trabaja o se refiere más a cosas que en otro contexto no tendrían sentido, en este caso. Y lo hemos comentado ya como aspecto psicológico, obviamente, cuando hablamos de pues, cosas con diferentes significados o de ambivalencia. Estos serían las 13 estructuras que se hablan como estructuras de gag, de chiste. Generadores de comedia hay un montón, ¿vale? Y yo me voy a parar aquí y lo voy a usar de gancho, pues qué cosas puedes hacer para generar material cómico, ¿vale? Y lo haríamos en el siguiente, incluso si alguno repite, pues hablar de temas concretos, de cosas que han empezado a trabajar y demás, ¿vale? Y lo podemos plantear de aquí a 2 miércoles. Recapitulo